Iglesia, con la paz del Señor. Amén. Invito a que abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo número 19, y vamos a leer juntos el verso 7 de manera unánime, y lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a tener una palabra de oración con nuestro hermano Freddy. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Oh Dios Todopoderoso, Santo eres, Padre sí, Señor. Celestial, que es tu palabra, Señor. Lámpara es Gracias, nuestro pie, tu Señor. palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por todo lo que tú estás. Y con el consejo en nuestro corazón, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar, amados hermanos, su respectivo asiento. Y vamos a considerar este salmo. No es la primera vez que lo meditamos. A veces hemos hecho énfasis en algunos versículos. Y esto es algo que usted y yo lo conocemos, pero es bueno recordarlo. Porque con el paso de los tiempos, la revelación de Dios sigue latente. Esto es lo que más adelante nosotros sabemos que dice su palabra. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanecerá. La palabra de Dios es relevante, tal como lo fue en los días que se escribió, como en los actuales tiempos. Siempre nosotros tenemos que considerar la palabra, considerar lo que Dios nos habla. La revelación de Dios al hombre es el tema de este salmo, del Salmo 19. Del principio al fin, este salmo nos muestra de una manera maravillosa que Dios nos habla. Y es algo que usted y yo debemos asimilar. A veces como cristianos se nos ha hecho tan común decir Dios nos habla. Pero para el momento en que se escribió este salmo, era algo tan sorprendente, y también a nosotros nos debe sorprender que Dios, el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, se digne a sus criaturas comunicarse, revelarse, hablarles. Dios se revela a nosotros. Los seres humanos, usted y yo, somos pecadores, pero aún así, aunque a veces el ser humano no desea escuchar a Dios, a veces usted y yo nos toca a veces a predicar la palabra, o a veces queremos compartirle a alguien el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es la respuesta de las personas? En este momento no tengo tiempo, en este momento estoy ocupado, venga otro día, o de plano dicen, si me viene con cosas del Evangelio, o si me viene a hablar de Dios, o si me viene con su religión, por favor, ahí deténgase. La gente no quiere saber, y a veces por eso es que Dios habla de muchas maneras, pero como dice su palabra, ¿qué dice? Que Dios habla de muchas formas, de muchas maneras. Pero ¿qué pasa? El hombre no entiende. Ayer considerábamos un pasaje de una lectura que el pastor Héctor nos trajo en el libro de Marcos. Y me gustaría que vayamos, antes de entrar al tema, mire lo que dice en Marcos, en el capítulo 16, porque es importante que en nuestro corazón no haya estas cosas, para que la palabra de Dios pueda fluir, pueda ser sembrada de la manera como el Señor desea. Mire lo que dice el verso 14, Pastor Héctor, lea el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 niños
estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitar. Mire, ahí usted va a encontrar dos impedimentos, dos cosas que el Señor no quiere que haya en nuestros corazones. Una es la incredulidad. Y si usted y yo damos lugar a la incredulidad, es decir, puede ser que venga la duda. Usted va a ver a los discípulos preguntando. A veces usted como cristiano tiene preguntas y no debe de quedarse con esas preguntas en su corazón. Tiene que despejar toda duda. Pero ¿qué pasa cuando usted por la palabra o un pastor o Dios de sus distintas maneras como Él habla, y hoy día vamos a tratar de eso, nos muestra, pero usted dice, no, yo no creo en eso? Usted ya dio lugar a la incredulidad. Y si usted sigue con esa idea, con ese pensamiento, con esa conducta, usted va a dar paso a la dureza de corazón. Y Dios no opera en corazones duros. La palabra no puede entrar. Recuérdese, días atrás hablábamos de los diferentes terrenos y dice que había uno pedregoso. Había una pequeña capa de tierra, pero por dentro estaba la piedra compacta. La palabra de Dios no puede echar raíz en un corazón endurecido. Por eso es que ayer meditábamos también aquel pasaje que dice en Hebreo: por lo cual, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mire, hoy la gente no desea escuchar a Dios, pero si quiere que Dios le resuelva sus problemas. Si hay problemas económicos, quiere que Dios les provea para todo. Quiere que Dios bendiga el negocio, que les prospere su casa, que les prospere su familia. Si hay problemas en la salud, quieren que Dios los sane. Si hay problemas como los que estamos viendo hoy con la naturaleza, quiere que bajo el antojo del hombre, la lluvia sea en el tiempo que él quiere, el sol sea de acuerdo a lo que él quiere. Si hay cualquier problema, quiere que Dios se lo resuelva. Pero las personas no quieren oír la voz de Dios. Quieren todas las bendiciones, pero no quieren acatar lo que Dios nos ha revelado. Por eso quiero que hoy día brevemente consideremos 3 maneras como Dios nos habla. Yo creo que usted las conoce y para eso vamos a meditar este Salmo 19. Mire lo que nos dice los versos 1 al 6. Hermano Freddy, si nos puede leer el Salmo 19 del verso 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Mire, Hasta ahí, ¿no? verso 4. Siga adelante hasta el 6. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposos que salen de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos en su salida y en su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y me llama la atención el verso, la última línea. Y nada hay que se esconda de su calor. Mira, así como nada hay que se esconda del calor del sol, nada hay que se puede esconder de la presencia de Dios Todopoderoso. Recuérdese lo que dice el salmista en el Salmo 129. ¿A dónde huiré? Mire, y eso es lo que yo quiero que consideremos.
Los antiguos entendieron mal una cosa. Ellos entendieron que el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones eran ¿qué? ¿Qué ellos creyeron los antiguos? Que los astros eran deidades, dioses. Mas todo esto es obra del Creador, del Todopoderoso. Pero a través de eso, Dios nos habla. Dios habla en los cielos. Mire, vemos la sabiduría de Dios, vemos su poder, vemos la gloria. Todo esto se ve en la creación de Dios. Por eso es que el salmista dice, los cielos cuentan, los cielos narran, los cielos declaran, los cielos revelan. Si usted analiza la última línea que leímos, que nada que se esconda de su calor, el sol nos está revelando un atributo de Dios. No significa que el sol tenga ese atributo, pero el sol nos revela el atributo de la omnipresencia de Dios. Porque así como nada hay que se esconda del calor, nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Esta es una manera muy superficial, si podríamos decir. Aunque al final de cuentas no es que es tan superficial, es muy profundo. Solo que para que usted y yo podamos entender a pleno la revelación de Dios en su creación, es importante que usted y yo vengamos a Cristo. Porque sin Cristo usted no puede entender, sin el Espíritu Santo usted no puede entender lo que Dios nos quiere decir. Mire, la ciencia moderna nos hace estudiar las leyes naturales y deja a Dios fuera. Y ese es el gran problema. La gente está estudiando, y no digo que sea malo estudiar la creación, pero marcaría una diferencia. Hace 2 o 3 semanas, en la ciudad de Madrid, en una iglesia de carácter pentecostal que dirige el pastor Marcos Vidal, tuvieron un culto, vamos a decir entre comillas especial, porque tenían a una hermana que habían invitado para que ella cuente su testimonio, porque Dios le está utilizando a ella para hablar en España. Esta hermana viene de un trasfondo donde sus padres eran seguidores de estas ideas como el budismo, el taoísmo, religiones orientales. Eran dados a la nueva era, a la meditación trascendental, un poco de ideas extrañas. Ese fue el trasfondo en que ella nació, se crió. Así se desarrolló. Sus padres le pusieron un nombre con estas ideas, con estos pensamientos. Y por más de 30 o creo que cerca de 40 años, ella vivió aferrada a esas ideas. Pero vivió una vida de oscuridad, una vida donde ya se estaba ahogando. Estudió, se preparó, es antropóloga, es decir, la antropología estudia al ser humano. Pero hasta que ella no tuvo un encuentro con Cristo, no pudo disfrutar verdaderamente la vida. Y ella, desde su experiencia, ella dice, porque a veces la gente dice, la ciencia y la fe se contradicen. Ella dice, no. Justamente fue a través de la ciencia en que yo me acerqué a Dios. Dice en Romanos capítulo 12, el verso 1. ¿Qué dice en Romanos 12:1? Mire lo que dice en Romanos 12:1. Te ruego por la misericordia. Mire, vamos a Romanos 12:1 para que usted y yo veamos. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mire lo que dice el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire lo que dice este versículo. Para nosotros tiene un significado muy espiritual. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y nosotros podríamos decir, bueno, esto significa, y no digo que no sea así, que cuando usted, la mente es transformada, su vida va a ser cambiada. Pero hoy la ciencia está demostrando algo. Esto pasó hace unos 5 o 6 años. Que cuando nuestra mente cambia de conceptos, el cuerpo físico, también sufre cambio. Nuestro cuerpo físico. Cuando uno se aleja de estos patrones, de esta conducta, del pesimismo, pero bajo la conducta divina, nuestro cuerpo es transformado de una manera tan literal. Es decir, que cuando una persona viene a Cristo, puede Dios hacer una cosa muy, muy sencilla. Él puede hacer un milagro, pero de una manera muy natural. Nuestra mente comienza a ser transformada y tal vez después de 1 año, 2 años, 3 años, ese hígado que estaba enfermo se sana. Esos riñones que estaban enfermos se sanan. Esos pulmones que estaban llenos de humo del tabaco, porque usted ya se alejó de ese vicio, se comienzan a regenerar paulatinamente. ¿Pero por qué? Porque tiene que haber un cambio de vida. Y el único que puede dar ese cambio de vida es Dios. La ciencia no contradice la palabra, pero ¿qué hacen muchos? Dejan a Dios fuera de la ciencia. No queremos Dios, Dios no existe. Y por eso tuercen. Y por eso no entienden que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y que la creación de Dios declara su sabiduría, su poder y su gloria. Por eso es que el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento. ¿Por qué el firmamento anuncia la obra de su mano? Recuérdese que en la creación Dios hizo una separación, dice, y haya expansión. Ya, mire, ahí está viendo. Mire, Dios podía haber hecho ahí está todo mezclado, el agua con la tierra, todo. Al principio estaba así. Por eso usted ve que en el Salmo, en Génesis uno dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba ¿qué? ¿Qué pasó? Dios hizo, pero todos los elementos estaban como que unidos. Entonces Dios comienza a detallar la creación, como un artista coge la madera, pero comienza luego a darle. Él podía haber hecho una simple tabla común, pero ¿qué hizo este carpintero? El ebanista, como dice el pastor, le dio forma. Mire, Dios, esto nos demuestra una cosa, que Dios es creativo. Es decir, por eso es que vemos en Génesis 1 dice, y vio Dios lo que había hecho y vio que era. Es decir, estaba bien hecho, estaba perfecto, no le faltaba nada. Ahí usted ve la sabiduría. Perdón, porque uno presta atención a lo que te está enseñando, pero a veces queda cierta ideas, preguntas. Pregunta sería. Y no se moleste, hermana Mercedes, porque te dice. Ya, siga nomás, pastor. Pero siga nomás. Pongamos al hablar del principio. Dice que Dios hizo en el principio el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces surge la idea o el pensamiento de que si Dios es todopoderoso, ¿cómo es que Dios hizo algo desordenado? En el origen, ya. Entonces dice, se enseña que Dios hizo perfecto, pero vino así como cuando se siembra
En la parábola del sembrador, Sí. en el maligno. Sí, ¿no? Entonces, hay algunos maestros que enseñan eso, pastor, de que entre el verso 1 y el verso 2, y hasta aún yo he analizado eso, pero el texto no nos dice que alguien destruyó la obra creadora. Entonces nosotros podríamos estar introduciendo al texto algo que no hay. Lo más probable, por eso digo... es que debe desarrollar la idea, porque yo le he prestado atención y no le interrumpí, pero después cuando usted dice, cogiendo Génesis 1, y dice que Dios hizo y vio que era bueno, entonces es como por que eso, se contradice. pero no se está contradiciendo. No, es que... Ya, por eso le digo, mire, por eso es, y bueno que usted haga esta pregunta, porque la palabra que nosotros tenemos desordenada en la Reina Valera, en el original más lo que significa es no tenía forma. Por eso le ponía el ejemplo de una materia prima, un árbol, cualquier... ¿Qué hace el artista? Comienza a darle forma. Entonces Dios, y no quise hablar del tema porque el pasaje no nos va a decir todo lo que ya, pero lo que podemos analizar es que al principio era algo muy primitivo, si podríamos decirle la palabra, pero Dios, Él, como dice, Él es todopoderoso. Pero Dios quiso darse ese trabajo. Él podía haberlo hecho así. Pero Dios, ¿pero por qué? Porque usted ve que al final de la creación, crea al hombre. Eso nos demuestra una cosa, el amor de Dios por la humanidad. Mire, Dios podía haberlo hecho al hombre en el tercero, en el cuarto día. Pero no, Él esperó. Vemos que la obra de Dios fue día a día. En el primer día Él podía haber hecho todo. Y por eso es importante que meditemos. Mire que al final, en el sexto día, el Señor descansa. No porque estaba cansado, sino porque ya su obra había terminado. Más adelante vemos que Dios dice, no, y haré ayuda idónea. Dios podía haber hecho al instante, pero Dios, en su soberanía, Él decidió hacer las cosas de esa forma. ¿Por qué? Porque esto declara el plan de Dios. Exacto. Vemos y mostrando su poder. Su poder. Mostrando que más, su sabiduría y mostrando su gloria. Por eso es que cuando nosotros vayamos al pasaje, dejemos que el pasaje mismo nos hable. Por eso es que, y ya digo, aún yo antes analizaba ese punto de vista. Pero, ¿qué pasa si nosotros entre el verso 1 y 2 metemos, entonces la tierra estaba desordenada y vacía? La idea es que tal vez vino Satanás y destruyó. Sin darnos cuenta, podemos estar metiendo algo que no está en el texto. Sí, es muy probable. Nosotros vemos a Satanás ya cuando quiere destruir la creación de Dios. Mire que la Biblia no nos omite el pasaje que vemos a Satanás, la serpiente, seduciendo a Eva, engañando a Eva. Ya. Se enseña, ¿no? Se enseña, se piensa, usted mismo está diciendo que usted también tenía. Así. Pero antes de Dios crear al hombre, había creado a los seres angelicales. Sí, pero como le digo, pero no estaban aquí. No estaban aquí. Ahora, la Biblia es verdad que dice que también el ángel, el lucero cayó. Y por eso muchos dicen cayó y vino a destruir. Exacto. Por eso le digo. Y estos pasajes que para nosotros son un poco difíciles de comprender. Un día, recuérdese lo que dice, creo que en Deuteronomio. Las cosas reveladas son para sus hijos. Pero las cosas, los misterios, los secretos, Dios en su soberanía las dejó para Él. A su tiempo, Él nos va a hacer entender. Pero el pasaje, como les digo, el pasaje no nos muestra algo que pasó, sino que nos muestra que Dios creó y luego comienza a dar forma a lo que Él había
creado. Ahora mire lo que hace el Señor Jesús. Y para eso me gustaría que veamos Mateo 6 del 24, que es un pasaje que usted y yo conocemos. Mateo 6, 24. 24, 6, 24 de Mateo. Mire lo que dice aquí. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y usted puede leer hasta el verso 34, pero me quiero centrar en el verso 26. Mirad las aves del cielo. En otras palabras, considerad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Mire, el Señor consideró la obra creadora del Padre. Asimismo, y quiero que entiendan, la obra creadora del Padre es también la obra creadora del Hijo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en la obra creadora. Recuérdese lo que dice Génesis 1 en adelante. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía. Y las epístolas de Pablo, etcétera, etcétera, declaran que también en la creación estuvo involucrado el Hijo. Padre e Hijo estuvieron involucrados y el Hijo vio la obra del Padre y la consideró. Pero ¿qué le está diciendo? Que la mayor obra creadora de Dios es el ser humano. Por eso es que Dios, miren, Dios envía al Hijo para morir por los seres humanos. El Hijo no murió por los ángeles. Los ángeles están a servicio de Dios y por ende están a servicio del ser humano. ¿Pero de cuál? De aquel que le teme, de aquel que le obedece. Por eso es que ahí se cumple la palabra que utilizó Satanás para Jesús. Enviará a sus ángeles para que te guarden. Pero esa palabra, y es verdad que los ángeles están al servicio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es que el Hijo vino ¿para qué? Para padecer como humano. Vino para pasar experiencias humanas. Y dice Hebreos, y por cuanto padeció, aprendió obediencia. Mire, Dios añadió a su eterna sabiduría algo, obediencia. El Hijo, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen el mismo grado. Sí, hay un orden de sujeción, hay un orden entre las tres personas. El Hijo se sujeta al Padre. El Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo. ¿Pero por qué? Porque así ellos lo han decidido. No porque el Hijo es menor que el Padre, no porque el Espíritu Santo es menor que el Padre y que menor que el Hijo, no, sino porque ellos, las tres personas, lo han determinado, lo han concordado en ese asunto. Es tan profunda la revelación. Mire, porque vemos que dice que un día emite palabra a otro día y la noche declara. Mire, tanto el día como la noche, la creación de Dios habla, pero su palabra dice, no escuche el oído humano. ¿Por qué? Porque el hombre ha endurecido. Mire, y su voz no es escuchada, su voz no es oída. ¿Pero por qué? Por la dureza del corazón. Y a veces puede haber en nuestro corazón incredulidad. Por eso vimos que debemos desechar de nuestro corazón incredulidad. Dureza de corazón. Oímos la voz de Dios en la creación, vemos su sabiduría, vemos su poder. Es cierto que el universo es una entidad muy compleja
Y por eso mismo esta identidad, el universo, exige un creador. ¿Quién hizo esa silla? Tuvo que haber alguien. Hubo una empresa, fabricantes. Así mismo, mire, una silla no es nada comparada con la complejidad del universo. El universo exige, reclama un creador, y no cualquier creador, un creador todopoderoso, un creador eternamente omnisciente, es decir, que su sabiduría es ilimitada, y un creador todo presente, porque el universo, mire, es tan extenso. Los científicos están llegando a la conclusión que el universo se sigue expandiendo, es decir, como que sigue desarrollándose. Pero la ciencia mismo pone el universo, o sea, el mundo donde vive el hombre, habita el hombre, como lo más pequeño, y los astros son mayores. Claro, mire, nuestra galaxia. Y cuando hablo de nuestra galaxia estamos hablando... Perdón, yo me quedé un poquito medio. Ya. Perdone que... Sí, no, tranquilo. Pero le digo hoy que dice usted que el hombre sigue, como decir, descubriendo el mundo. Uh-huh. ¿Qué está hablando, de la tierra o de la creación? De la creación. Porque pero también que tiene un fin, no sé. Sí, la tierra tiene un fin, claro. Ya. Pero cuando hablo del universo, mire, solo que esto comienza a ser muy complejo. Mire, nuestro planeta Tierra está dentro de un sistema solar. Anteriormente decían que nuestro sistema solar estaba formado de 9 planetas. Los científicos hoy han descartado a Plutón como planeta porque dice que no cumple los parámetros. Bueno, ese sistema solar que tiene un sol o una estrella, alrededor de ese sol orbitan 8 o 9 planetas y diferentes asteroides, meteoritos, etcétera, etcétera. Pero no es el único sistema solar. Hay cientos de sistemas solares y esos sistemas solares forman lo que se llama una galaxia. Pero no existe una sola galaxia. Hay cientos, miles, tal vez millones de galaxias. Donde en esos cientos, miles o qué sé yo de galaxias hay planetas, estrellas, meteoritos, etc. Y cosas que nosotros, los científicos, han descubierto. Y cada vez es como que el universo está así. Se sigue expandiendo. ¿Por qué? Porque, y ahí mire lo que dice, y volviendo al Salmo 19. Por eso es que la ciencia no contradice. Mire. Mire lo que dice el verso 2. Un día emite palabra a otro día. Es como, no sé si alguna vez ustedes han estado en un lugar donde usted grita y la voz se escucha y luego como que se vuelve a escuchar, se hace un eco. Exacto, a eso quiero llegar. Se repite y es como que la creación produce ondas. Exacto, es como la onda en el agua. Usted ve que se expande. Así es la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz, y esa luz se está expandiendo. Y así nos revela algo, que la luz del Evangelio. Recuérdense lo que pasó allá. Me seréis testigos en Judea, en Samaria, y hasta lo último. La palabra de Dios, el Evangelio, el mensaje de Cristo para las naciones, se está expandiendo por todas las naciones. Y cuando se expanda por todas las naciones, entonces allí vendrá el fin. Por eso usted, mire, cuando usted solamente, mire, todavía no estamos entrando a la otra forma como Dios habla, que es una manera mucho más profunda, que es la palabra de Dios, pero solamente considerando la naturaleza, lo que los antiguos dicen, la madre naturaleza. No, la naturaleza no es madre. La naturaleza tiene un creador. Por eso la naturaleza no tiene derechos, pero la naturaleza tiene que ser bien administrada por el ser humano. Por eso es que Dios le dio mandamientos al ser humano para que cuide, para que ale la tierra, para que cuide del hogar que Dios le dio al ser humano.
Pero ¿qué hace el ser humano? Pone la naturaleza por encima del hombre y sobre todo pone la naturaleza por encima de Dios. Mire hasta qué punto ha llegado. A veces encuentran, en esta semana me enteré, no sé en qué parte de la sierra, parece que iban a hacer una obra, no sé, una carretera, qué sé yo, y habían encontrado una especie de rana que está en peligro de extinción. Entonces están haciendo una campaña, los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza, etcétera, para que no se haga esa carretera por esta especie animal. Pero esas mismas industrias, esas mismas instituciones que defienden los derechos de los animales, cuando dicen queremos promover una ley contra el aborto, están a favor. Luchan por una rana, pero les importa poco la vida humana. Y recuérdense lo que dijo Jesús: considerad las aves de los cielos. Y Dios no cuidará más de vosotros, porque la mayor creación, lo más importante para Dios es el ser humano. Por eso da vida. Por eso es que nosotros en la iglesia estamos en contra del aborto, estamos en contra de la eutanasia. ¿Por qué? Porque esto es irse en contra del Creador. Dios es el único que tiene el poder de la vida y la muerte. Pero si usted y yo no le damos lugar al Creador, no vamos a dar lugar a su palabra, no vamos a dar lugar al Espíritu Santo. La creación habla de un lenguaje universal de todas las naciones. Mire lo que nos dice el verso 3 y 4. No hay lengua ni palabra. Mire lo que pasó en el día de Pentecostés. Fueron todos llenos. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en otras. ¿Y qué es lo que hablaban? Dice que ellos glorificaban a Dios. Dios ha hecho un lenguaje muy universal. Su creación. ¿Qué nos dice Romanos? Hoy día no vamos a terminar todo porque quiero llegar hasta aquí por el tiempo. Pero mire, Romanos capítulo 1, que es un pasaje que a mi hermano Freddy le encanta, porque es un pasaje que nos confronta. Capítulo 1 del verso 18. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 1, verso 18. Exacto, mire. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente
reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando usted y yo no tenemos en cuenta a Dios, cuando no consideramos en la creación de Dios, esto pasa. El ser humano, hoy se sabe por ciertas figuras rupestres, figuras antiguas que han dejado las civilizaciones antiguas. Todas las civilizaciones antiguas hablan de que hubo un diluvio universal. Los mayas, los incas, los aztecas, las civilizaciones en África. ¿Por qué? Porque, miren, si usted va al Génesis, después de que el hombre sale, usted ve, creo que en el capítulo 10 de Génesis, que se habla del origen de las naciones. Porque, en el capítulo 10. creo que es en el capítulo 10 de Génesis. ¿Por qué? Porque recuérdense que salió Noé con sus hijos. Y de Sem, Cam y Jafet se comenzó ¿a qué? A poblar la tierra. Es decir, que los descendientes de Sem sabían de que Dios había enviado un diluvio. Y esa información se la pasaron a las siguientes descendencias. Los descendientes de Jafet, mayormente los descendientes de Jafet son los países indoeuropeos, los descendientes de Sem son los países asiáticos, árabes, y los descendientes de Cam son de los países, ciertas partes de Medio Oriente y África. Todos ellos tenían conocimiento. Los primeros habitantes de América vinieron muy probablemente vinieron de los semitas, de las familias de Sem, que se fueron extendiendo hasta el oriente y después pasaron a lo que se conoce como el estrecho de Bering. En Estados Unidos hay una parte entre Rusia y Estados Unidos que en ciertas partes del año se hace una capa de hielo. Y por ahí cruzaron, o tal vez navegaron el Océano Pacífico. Pero ellos ya venían ¿con qué? Con la información de que hace un tiempo atrás había habido un diluvio universal. Porque al principio, recuérdense que la tierra era una sola. Pero en el diluvio dice que las fuentes de la tierra se abrieron. ¿Qué pasó? Hubo la separación de los continentes. Hoy la ciencia ha demostrado. Pero ellos que dicen, no, eso pasó hace millones de años. No. Dios lo que puede pasar en millones de años lo puede hacer en un día, en una semana, en un mes, de acuerdo a lo que Él quiera. ¿En cuánto tiempo se hizo la separación de los continentes? En 40 días. Hermano, las cosas de Dios es profunda. Es que por eso. Una cosita ahí. Nosotros damos en cuenta analizar las aguas de la lluvia y tanta cosa, ¿dónde van? Mire, y la Biblia lo dice, que todo vuelve a un mismo. Mire, eso es algo que no se entiende. Usted tocó conocer y desarrolló. Cuando Dios hace la separación, ¿qué está diciendo Dios? Sepárese las aguas de las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua aquí se fue evaporando. Exacto. Y se formó la atmósfera. Y usted ve la formación. Porque vemos las nubes. No, ahí todavía no se formaban las nubes. Se formó la atmósfera. Porque las nubes se forman después del diluvio. Ahí comienza a ver Yo escuché a un científico, no es científico, pero dice que los científicos encontraron cráteres donde el agua se va para abajo. Es que por eso ahí está lo que dice, las fuentes del abismo. No es que hubo en el diluvio, por eso es que mire, el tema hoy era para hablar de tres cosas y solamente estamos tocando una.
Porque la revelación de Dios es tan, pero hermano, Fred, lo que yo quiero decir es que la revelación de Dios es tan profunda. Sí, eso no tiene... Mire, no hay, para nosotros no hay un entendimiento. Pero lo que le quiero decir es que, mire, hay el entendimiento, pero por eso es importante que usted y yo vayamos a la Escritura. Cuando usted escuche un documental de la ciencia, ore, escúchelo y luego compare con las Escrituras. Y ahí usted va a entender en lo que se equivocó el hombre. Mire, tal vez nosotros no tengamos ciencia, pero tenemos al Espíritu Santo. Amén. Tenemos la palabra. La palabra es luz. El problema es que pero hoy no ha sido revelado profundamente. Ya, pero por eso cuando usted y yo dejamos que Dios nos hable, entonces Dios nos hace entender. Dios nos hace entender cómo Él hizo, cómo es que Él ha tratado. Porque es que la naturaleza, las leyes de la naturaleza tienen esto. Porque aún a través de las leyes de la naturaleza, Dios nos quiere hablar a nosotros. Dios habla de muchas formas. Yo a veces he escuchado a creyentes que son científicos y ellos dicen, no, la ciencia no contradice. La ciencia es exacta y la palabra de Dios es exacta. La ciencia confirma, las matemáticas confirman que Dios es real, que Dios existe, que Dios exige, la naturaleza exige que haya un creador. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los seres humanos? ¿Por qué están perdidos los paganos? Mire, ¿por qué? Porque tal vez nunca han oído el Evangelio. No es tanto porque no han oído el Evangelio, sino porque no quieren escuchar la revelación de Dios. Porque tal vez ellos no han escuchado este mensaje, la palabra de la cruz, como dicen, pero tienen los cielos y la tierra que hablan. Miren, en base a la revelación de Dios en la creación, el pagano ve el poder, ve la sabiduría de Dios, su deidad eterna en la creación y sabe que tiene una responsabilidad. Y con este pasaje terminamos, Romanos 10:18. Mire lo que nos dice Romanos 10:18. Pero digo, no hay oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Mira, ahí está hablando de los gentiles. Una palabra para Israel, pero al principio habla para toda la humanidad. Mire, todo ser humano. Por eso es que, mire, nadie puede decir, cuando comparezca un perdido, vaya ante el juicio, ante el trono blanco. Es que a mí nunca me predicaron el Evangelio. Pero tuviste la creación de Dios que te reveló. No hay nadie que pueda decir, no, es que yo soy inocente. No, nadie se puede excusar. Porque la creación, recuerdes el último versículo, dice que y por todo lado el calor de Dios, el calor del sol, no hay nadie que se esconda. ¿Por qué? Hay lugares, mire, hay partes en la tierra, mayormente en el norte o en el sur, en los polos, donde a veces por meses es noche. Y después viene una temporada que también es por semanas o por meses, que no importa la hora que sea, todo es de día, siempre está el sol o a veces siempre está la noche. Mire cómo Dios habla, pero el hombre no entiende. Y cuando no han tenido en cuenta a Dios, ¿qué pasa? Entonces Dios los deja. Dios dice, hasta aquí, basta. Y Dios los deja en su pecado. Y ese pecado se sigue reproduciendo. Y por eso es que el estado, la situación del hombre cada vez es peor. ¿Pero por qué? Por cuanto ellos desecharon, Dios también los ha desechado. ¿Cuál es el consejo para nosotros? Siempre estemos dispuestos a escuchar lo que Dios nos revela. Una de las formas como Dios nos habla es a través de los cielos. Dios nos habla en los cielos. Amén.